puse al tema cómo se reconoce un profeta. Hablamos de los dones, ¿verdad? Como de la llenura del Espíritu Santo primeramente, el sello del Espíritu Santo, que todos cuando reconocemos a Jesús, el Espíritu Santo llega sobre uno y le da dones a los hombres. Amén. Entonces el Espíritu Santo, hermano, hace que tú tengas un don, porque dice la palabra del Señor, hermano, que cada uno de nosotros se nos ha regalado algo. Amén. Se nos ha dado un don. Y cada uno se le da conforme al servicio que va a hacer dentro de la iglesia. Amén. No es para presumir, no es para alardear de que tenemos un don, hermano. Ni tampoco para venderlo, ni tampoco para estar manipulando la iglesia. Amén. Los dones son para trabajar en la obra de Cristo. Amén. Entonces, quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, que hemos hablado de lo que es el profeta, hermano. Hemos hablado del don profético, de quiénes son los que, a quién se le ha dado ese don, hermano, y cómo trabaja ese don, hermano. Se supone que el don es para el buen común, es para la iglesia, es para hablar al pueblo de Dios, es para que la iglesia, hermano, sea edificada. Amén. Entonces, no sé si ya lo tiene. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 12, 28, dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. Y dice el versículo 29. Versículo 29. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Versículo 30. ¿Acaso tienen todos los dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Dice el versículo 31. Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Vamos a orar al Señor para que el Señor tome control de este día, hermano, de mi palabra, de mi vida, para que hable a su vida. Amén. Padre Celestial, te damos, Señor, gracias esta mañana por permitir alabar y glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque toda esta semana, Señor, Padre Santo, tú nos has ayudado, tú nos has levantado, Señor. Tú nos has protegido, Señor, Padre Santo, de toda inmundicia, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que el enemigo no duerme, Señor. Pero tú, Señor, Padre Santo, tienes cuidado de tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te pido, Señor, que esta mañana, Señor, tu palabra caiga en lo mejor de la tierra, Señor, Padre Santo, y que podamos, Señor, recibir esa semilla, Señor, dentro de nuestros corazones y ponerla por obra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, si regresamos al versículo 28, hermano, dice que en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. Y desgraciadamente muchos ya no creen en los apóstoles, hermano. Y déjeme decirle por qué. Porque la palabra del Señor nos enseñó o nos enseña que hay falsos apóstoles que han destruido al verdadero apóstol. Si usted sabe que las iglesias de Dios, hermano, las iglesias de Cristo que verdaderamente tiene apóstoles, hermano, las señales las tiene que tener. Y esos apóstoles tienen que tener cobertura de las iglesias. No como aquellos apóstoles, hermano, que venden la franquicia. ¿Sí me entiende? Porque ahorita apóstoles están vendiendo franquicias para abrir iglesias. Hay gente que llega, pastores que llegan y les venden, por tanto dinero les venden la franquicia, o sea, la cobertura. Y eso no trabaja así. El día que yo hablé con mi apóstol, hermano, le expliqué mi situación y me dijo, vamos a trabajar con la obra del Señor, con el cuerpo de Cristo. No me pidió dinero, no me pidió requisitos.
Solamente me dijo, vamos a trabajar, porque ya Cristo viene. En cambio, otros lugares están vendiendo las franquicias, hermano. Yo le digo franquicias, ¿verdad? Así como las McDonald's, hermano, que ponen una aquí y lo ponen otra allá y así andan. Y desgraciadamente eso ha matado lo que es un verdadero apóstol. Hay muchos apóstoles que se creen apóstoles, hermano, y que tienen muchas iglesias, pero no son de Cristo, hermano, porque llevan una doctrina toda errónea. Llevan una doctrina en la cual están vendiendo el evangelio, hermano. Están destruyendo, hermano, el cuerpo de Cristo. Porque hay muchos seguidores, hermano, amadores de hombres, hermano, que siguen al hombre en vez de seguir a Cristo. Amén. Un apóstol lo que te va a enseñar, hermano, es amar a Cristo. No es amar el dinero, no es amar las cosas que te ofrece el mundo. Porque si se da cuenta en uno de los apóstoles, las señales de uno de los apóstoles, de los falsos apóstoles, perdón, es que te enseñan a que tienes que tener dinero, a que tienes que tener los mejores carros y todo lo que se trata del mundo, hermano. Pero no te enseñan a amar a Cristo. Y eso es una de las señales que tiene que tener, hermano. Amén. Y dice la Escritura también, aquí, hermano, dice, en segundo lugar, profetas. Entonces nos hemos puesto, hermano, nos hemos visto que hemos hablado del ministerio del profeta en todo este tiempo, todas estas 4 semanas, porque empezamos a hablar de los dones. Y no puedo, como les digo, no puedo abarcar todo lo que son los dones, hermano, pero es bueno trabajar de uno por uno, ¿verdad? Ahorita yo creo que va a ser el último tema que voy a traer de lo que es el profeta, lo que es la profecía, porque todavía falta lo que el orden que tiene la profecía, amén. Amén. Tal vez usted ya la conoce, tal vez usted sabe que hay un orden dentro de la iglesia cuando se profetiza. Dice que es en orden, ¿verdad? De uno por uno, que uno o dos o tres, pero en orden que profetice, ¿verdad? Y que los demás juzguen, no al vaso, sino a la profecía. Amén. Entonces, estas últimas semanas, hermano, hemos hablado específicamente de lo que es el profeta, hermano. Y Dios designó, hermano, los ministerios para el desarrollo del cristiano, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Fíjese para qué son estos ministerios, hermano. Dice la Escritura en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Si usted se va para allá, Efesios 4, 11. Amén. Dice la Escritura aquí, hermano, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 5 ministerios, hermano, que existen todavía, hermano. Pero recuérdese, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos maestros. Dentro de las iglesias, también falsos pastores, ¿no? que solamente están por ellos mismos. ¿No? Pero el Señor, cuando Él bajó a las profundidades de la tierra y antes de subir al cielo, dice que Él dio a algunos el ser apóstoles, hermano. O sea, existe el apostolado, existen los profetas, porque está escrito aquí, existen los evangelistas, y existen pastores y maestros. Si no le quitaríamos ese versículo, hermano, apóstoles, le quitaríamos profetas, si no cree usted en la profecía, si no usted no cree en el profeta. Amén. Entonces, estos 5 ministerios, hermano, dice el versículo 12, a fin de capacitar a los santos. No es para estarlos engañando, no es para sacarles el dinero, no es para otra cosa, sino para capacitarlos. El ministerio profético, hermano, es para capacitar. Porque cada uno de los ministerios que nos dieron, hermano, es para capacitación. Amén.
Lo que estamos haciendo aquí ahorita, hermano, es capacitarlos para que nadie lo engañe. Amén. ¿Estamos de acuerdo esta mañana? Que no nos engañen. Entonces dice que para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos, fíjese. O sea, el trabajo nunca va a terminar. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero la pregunta aquí es, hermano, ¿cómo saber tu ministerio? Porque a cada uno nos dieron un ministerio, pero ¿cómo lo podemos reconocer? ¿Cómo podremos saber acerca de lo que el Señor me puso a mí? Yo supe desde el principio que yo iba a ser pastor, hermano, porque a mí me profetizaron. Bueno, a mi esposa y a mí nos profetizaron que iba a ser pastor, pero yo andaba corriendo, le digo. Pero la capacitación que Dios me dio, hermano, fue a golpes también por no haber obedecido desde el principio. Porque qué bonito sería, hermano, que fuera usted escogido y que usted hubiera lugares donde dijeran, pues este ya está escogido, te vas a tal lugar, te van a preparar. ¿Verdad? Qué bonito sería eso, que hubiera lugares así. Pero ya no existen, hermano. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que trabajar en lo secular, tenemos que prepararnos. Amén. Pero es muy importante saber cuál es tu ministerio, hermano, para que puedas dedicártelo a Él, al Señor, y puedas ser más efectivo en tu desarrollo en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, hermano, en 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, vamos a ver un ejemplo para saber cómo Dios hace un llamamiento. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, porque sabemos que en el Antiguo Testamento había lugares donde se preparaban los profetas, los ministros, los sacerdotes. Pero ahora en este tiempo, hermano, vamos a ver la diferencia, cómo es que hay un escogimiento de parte de Dios. ¿Amén? Dice la Escritura aquí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y oraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasaré navaja sobre su cabeza. Mire bien cómo es cuando uno empieza, hermano, cuando, no sé si usted, hermano, en algún tiempo, su padre, su madre, tuvo una aflicción y tal vez hizo un voto que tal vez se le olvidó al padre. Amén. No sé si usted ha platicado con sus padres. Yo una vez platiqué con mi mamá, hermano, y me dijo, no, pues es que te pusieron así por San Martín. Y yo dije, entonces me dedicaron a un ídolo, hermano. Entonces, gracias al Señor, hermano, que tuve la oportunidad de poder cambiar esa actitud en la cual mis ancestros hicieron algo incorrecto. Amén. Y no sé si a usted, alguno de ustedes, su madre, por aflicción, como dice la Escritura, dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, dice, ella muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente, porque no podía tener hijos, hermano. Su esposo tenía otra mujer y tenía hijos con la otra mujer, y la otra mujer se burlaba de ella. Pero ella era amada por su esposo. Y aún así, hermano, ella estaba amargada, lloraba de amargura. Pero oraba al Señor. Y luego después hizo un voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, porque muchas veces, hermano, cuando hay aflicción dentro de la persona, a veces hacemos votos,
Como este siervo, hermano, que cuando venía a este país, se metió en una iglesia católica, pues era católico, ¿verdad? Me metí yo ahí en Juárez, hermano. Digo, Señor, si tú me llegas a pasar a aquel estado, a este país, para que yo pueda seguir adelante, un voto estaba haciendo delante de Dios en una iglesia. Yo te voy a servir. Esas fueron mis palabras. Ya me levanté, ya hice la señal y todo, hermano. Pero yo ya había hecho un voto. Y a la semana ya estaba en este país. ¿Y qué pasó? Que se me olvidó. Me tragó las luces, el mundo, el trabajo. Y ya no supe nada de Dios. Porque ya estaba bien, ¿no? Pero ya cuando conocí a mi esposa, hermano, ya cuando teníamos nuestros 3 hijos, hermano, el Señor tocó mi corazón, hermano, y lo transformó. ¿Pero por qué? Porque yo había hecho un voto. Yo soy el primero de mi generación, soy cristiano. Y gracias a ese voto que yo hice en aflicción, en angustia, yo estoy aquí en este lugar. Aunque Dios sé que soy predestinado, amén. Ya el Señor usó tal vez a mi madre en su angustia. Pudo haber hecho un voto a Dios y somos escogidos. Tal vez su padre, su madre hizo un voto con usted y usted ni en cuenta y empieza a tener visiones, empieza a hablar lenguas. Y dice, ¿por qué a mí? Porque el Señor, porque tal vez alguien en su casa, en su generación, hizo un voto y usted está aquí. Porque muchos tienen generaciones cristianas, pero hay algunos que no tenemos, que apenas somos los primeros, hermano. Amén. Entonces dice que cuando hizo ese voto, hermano, dice, yo te lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, como le digo, a algunos de nosotros, nuestros padres por angustia hacen un pacto a Dios. Entonces Dios usa esos pactos, hermano. Fíjese, Dios usa esos pactos para atraer a los predestinados, para usar esos vasos, hermano, y desarrollar su ministerio aquí en la tierra. Porque déjenme decirle, hermano, a toda mi familia yo le he hablado, les he dicho y les hemos predicado y les hemos dicho que Cristo viene, que Cristo es el único camino. Ellos dicen, no. Y yo soy el único que he estado dentro del Evangelio por muchos años, hermano. Ya. Entonces los nazarenos de este tiempo, hermano, de este último tiempo, los dedicados al Señor, son para hacer la voluntad de Él. O sea, hay muchos que se dicen ser cristianos, hermano, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Usted los mira, hermano, pasan 5 años y luego después de repente se perdieron. Y de repente como que se les ocurrió otra vez ir a la iglesia. Por una aflicción o por algo, por un trato. Y ahí están otra vez, pero no son constantes. Porque déjeme decirle, hermano, esto es constancia, esto es perseverancia. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio, hermano? ¿Verdad que de repente como que se cansa ya el cuerpo? Como que uno dice, otra vez. Y lo va a cantar el hermano Osmi. No, porque... Y luego el hermano Luis se va a agarrar otros 15 minutos, media hora, no, para ir a ver lo mismo. No, hermano. Y luego van a oír este pastor también otra vez, que diciendo lo mismo de santidad. No, hermano, mire. Nosotros, hermanos, estamos dedicados a Dios porque amamos a Él, porque lo conocimos, porque sabemos que Dios, hermano, es Dios, hermano. Y es lo único que nosotros podemos entender, hermano, que Dios por su misericordia nos ha salvado de la inmundicia de este mundo. No sé si usted entiende eso, hermano, que cuando uno conoce de Dios, hermano, uno dice, vivir en el mundo ya no. Yo sé que son muchos placeres muy, muy bonitos y todo, hermano, pero un ratito de placer y se acaba. Como cuando íbamos a vacaciones nosotros, hermano, allá en México, hermano, íbamos bien contentos, hermano, y ya se iban a acabar las vacaciones y ya se van a acabar. Ya tenemos que regresar otra vez al mundo, tenemos que regresar a trabajar, a la escuela, se acabó. Y ya. Nomás quedó un recuerdo de que te la pasaste rico en la playa. ¿Sí o no?
Pero cuando estás en el Señor, hermano, tienes una esperanza de que un día vas a estar con Él para una eternidad. Amén. Solo para respaldo de la Escritura dice Números 6:5, hermano, un orden de Dios, hermano, que cuando Dios le habla a Moisés y le dice de los votos, hermano, porque Dios lo puso, no lo puso Moisés. Dios le dijo acerca del Nazareno. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está interesado en los servidores de Dios. Amén. En el pueblo pues sí le pusieron leyes, pero pues Dios sabía que eran de dura cerviz, iban a fallar. Aunque fueran 613 leyes que tienen ellos, ¿verdad? Una que fallara, ya fallaban todas. Amén. Pero dice aquí, pero nomás voy a leer el versículo 5, dice que durante los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó. Asimismo para el Señor será santo, dejará crecer las guedejas, ¿cómo se llaman? Las patillas, hasta aquí, eso lo han visto los judíos, ¿verdad? Cómo traen las patillas hasta abajo. Y dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Entonces vemos, esto es lo que vemos, que cuando Dios le habla a Moisés, le da indicaciones de los apartados por voto. Amén. Por eso cuando fue escogido Samuel, hermano, él fue apartado, fue un lugar, hermano, donde estaba el sacerdote Elí trabajando, y ahí fue apartado Samuel. Entonces quiero que vaya a 1 Samuel capítulo 2, versículo 11, hermano, donde vemos que aquí, hermano, en el capítulo 2, versículo 11, cuando ya el Señor le da a Samuel, dice que entonces Ana lloró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Es un canto que cantamos aquí, ¿se recuerda? Entonces cuando ya lo entrega, hermano, veamos las cualidades de cómo se reconoce un profeta, hermano. Primero, número 1 es 1 Samuel 2:11, dice: entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa, y el niño servía al Señor delante del sacerdote. Una de las cualidades que tiene uno como no solamente como profeta, hermano, porque él fue llamado profeta, sacerdote, profeta, pero él, hermano, cuando ya su mamá lo tuvo, hasta que se destetó, lo llevó y lo encargó se lo dejó al sacerdote Elí, y después ella se fue, ¿verdad? Fue bendecida también, y ella lo dejó encargado con el sacerdote Elí. Y el Señor, dice, la cualidad número 1, dice, el Señor le servía al Señor. Primera cualidad, hermano, que tiene que tener un siervo de Dios es ser un servidor del Señor delante del sacerdote. Ya no existe. Casi las iglesias no hacen eso. Ya todas cuando usted va a la iglesia, dicen: no, pues que lo haga el pastor. Que el pastor prenda las televisiones, que el pastor haga esto, que el pastor barra, mi esposa, ¿verdad? Que el pastor prepare esto, que prepare lo otro. Pero dice, mire la cualidad de un siervo de Dios, hermano. Es que dice, el niño servía al Señor. Primeramente, lo que usted hace en la iglesia, se lo hace para el Señor. No se lo está haciendo al siervo. Aunque delante del siervo lo va a hacer, pero lo está haciendo para Dios. ¿Se me entiende? Primera cualidad, para ser un buen profeta, para ser un buen pastor, para ser un buen maestro, para ser un buen apóstol, tienes que ser servidor. Los apóstoles que he conocido, hermano, que verdaderamente son apóstoles, hermano, cuando vienen al lugar donde vienen a predicar este lugar, ¿sabe qué me dicen a mí, hermano? Que ya hasta me hacen chiquito, hermano. Me dice: venimos a tu iglesia, perdón, pero tú mandas. Si tú me dices que voy a predicar, predico. Si tú me dices que vamos a ir a comer, vamos a comer.
pero yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Y yo veo la humildad que tienen ellos, hermano, cuando vienen a servir. Cuando un apóstol viene a un lugar, hermano, a predicar, ellos se ponen bajo el pastor. Aunque ellos son autoridad de nosotros, pero cuando están en la iglesia de uno, hermano, ellos vienen y se ponen a la orden de uno. El apóstol de México, Víctor Garduño, hermano, me quedé también. Cuando yo recién empezaba, él llegó en el 2009 a visitarnos y él me decía, dime qué es lo que tengo que hacer. Tú eres el jefe. Decía, wow. Y yo apenas empezaba, hermano, ¿cómo cree que me sentía? Me sentía como una hormiguita, hermano, ahí, como ahí. ¿Y qué le digo? Pues yo soy el jefe. Me sentía, hermano. Vino el apóstol, ¿te acuerdas cuando vino cuándo fue el año pasado? Vino el apóstol Jorge y también lo mismo. Dime qué tengo que hacer. Entonces, vea la cualidad de un siervo cuando va creciendo, hermano. Dice, el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Entonces, el servicio a los siervos de Dios, aun cuando es niño, cuando uno empieza, hermano, cuando uno empieza en el desarrollo, todavía no tiene todo el entendimiento, hermano, al igual que Jesús. Se recuerda cuando Jesús dice que crecía en entendimiento y conocimiento, que tenía 12 años apenas, hermano. Entonces, el mismo Jesús nos llamó a ser servidores. Amén. Todos somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de que hay muchos ministros, hermano, que ofenden al Señor, porque usted sabe, hay dos personajes dentro de la Biblia en este lugar, donde ellos siempre ofendían al Señor. Eran hijos del sacerdote Elí, y ellos hacían cosas malas delante del Señor, y el Señor estaba enfadado. Pero pues el Señor no podía hacer nada en ese momento porque estaba preparando a uno mejor que venía delante de ellos. Amén. Entonces, pero el trabajo, hermano, el trabajo en cualquiera de los dos ministerios, de los 5 ministerios, hermano, o cualquier ministerio que usted tenga, tiene que saber primero honrar su trabajo delante de Dios y delante del siervo. Amén. Características de un buen siervo de Dios, hermano, es servir en obediencia. Dice la Escritura en 1 Samuel 2:18. Dice, Samuel siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Otra de las cualidades es, hermano, que dentro del servicio al Señor, Él tiene que ministrar también. Cuando usted mira aquí, hermano, a los levitas trabajando, no lo voy a decir músicos porque los músicos están allá en el mundo. Los levitas aquí tocando instrumentos, adorando al Señor, es para que lo traigan a la presencia de Dios y usted también ministre, que no se quede callado, que esté alabando juntamente con nosotros, de aquí, allá. Amén. Porque dice que usaba el efod, desde pequeño dice que ministraba delante de Dios con una vestidura sacerdotal, que es el efod de lino, que es la vestidura. Fíjese, ya desde niño él ya usaba una vestidura sacerdotal, hermano. Entonces, yo no sé si todavía usted se reconoce como un sacerdote del Señor. ¿Cuántos se reconocen como sacerdotes del Señor? Amén. Nomás mi esposa, 2, 3, 4, ¿no? Somos sacerdotes del Señor, hermano. El Señor nos dijo, somos sacerdotes del Señor. Y todavía no tenía llamado como profeta. Amén. Muchos de ustedes tienen un ministerio y todavía no lo están desarrollando, pero ya son llamados sacerdotes. ¿Aló? Porque el Señor lo dijo, hermano. El Señor se lo dijo a Moisés, voy a ser sacerdote para mí, para que me ministre. Y luego acá mismo en el Nuevo Testamento. Puede ser algo grave. Pídeme que llame a los servicios de emergencia o a alguien de confianza. A esta mujer se metió adentro del tema. Amén. La Siri. Un momento. Deja que escuche. Padre Santo. Entonces, ¿en qué estábamos? Me interrumpió esta mujer. Todos, hermanos, somos sacerdotes, porque hoy somos sacerdotes ministros del Señor, hermano. Todos somos ministros del Señor.
Es un proceso, hermano, que tal vez muy cansado viendo a gente que toma puestos, hermano, que no les corresponden. Y solo nos desanima. Solo nos desaniman porque los ve usted y dice, es que así no es. Que tenemos que hacerlo de esta forma. Entonces, pero ahí estaba Samuel, hermano, perseverando en el servicio al Señor. Que eso es lo que tenemos que hacer cada día nosotros, hermano, perseverar, no importando. Por eso el Señor dice, no mires ni a la izquierda ni a tu derecha, sino que solamente mírame a mí. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que quiere preparar siervos y siervas, hermano, que sean dignos, hermano, de buenos servidores, hermano. Porque ministerio usted ya tiene, dones usted ya tiene. Solamente es ponerse la meta en que usted lo quiere hacer, amén. Entonces, para llegar a ser un profeta, tiene que pasar por estos pasos, hermano, amén. Número 1, que haya tenido un voto, o que usted mismo haya hecho un voto con el Señor. Segundo, ser un buen servidor, no importando pase lo que pase. Tercero, hermano, dice 1 Samuel 2:26. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con los hombres, para con el Señor primero y para con los hombres. Entonces, conforme él iba creciendo, hermano, porque fíjese bien esto, hermano, esto es muy importante. Él crecía en estatura y gracia para con el Señor. Porque primero tenemos que mostrarle al Señor que verdaderamente queremos hacerlo para Él. Queremos servirle a Él. Que nuestro corazón esté en Él. Porque, hermano, Dios no te va a torcer la mano y te va a decir, tienes que servirme. No, Él te da un libre albedrío, hermano, de que le sirvas de corazón. Amén. Y dice, y para con los hombres. ¿Por qué para con los hombres, hermano? Porque el día de mañana, hermano, que tú tengas tu ministerio, te tienen que respetar. Porque tú vas a crecer en estatura y gracia, y esa gracia va a hacer que los hombres te miren y te respeten. Porque ahorita ya no hay gente que te respeta. Hemos tenido gente, hermano, que nos han ofendido tan fuerte, hermano, enfrente de todos, hermano, que yo digo, ¿cómo es posible que ellos hagan eso? Y se van a otra iglesia para que les profeticen y les digan que van a hacer una cosa, hermano, cuando en el lugar que los pusieron no respetaron la autoridad. Y aquí, hermano, se tiene que respetar porque esa es una de las condiciones que tiene Dios. Amén. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, hermano. Y eso se ha perdido en muchos lugares ya, hermano. Como le digo, es muy difícil caminar en medio de tanta corrupción. Pero sabemos que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? No es del que corre o del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Y el Señor tuvo misericordia de esta mujer y le dio un hijo y lo apartó para el Señor, hermano. Amén. Y a través de los años, hermano, este Samuel crecía en estatura y gracia para con el Señor y para con los hombres. Y aquí vemos, hermano, la cualidad que se va formando de un buen siervo, hermano. Cuando Dios limpia su casa, hermano, así como le dio juicio a Elí, hay un llamado dentro de la casa del sacerdote. Hay un llamado de atención, hermano. Pero fíjese que me llamó mucho la atención, hermano, lo que el Señor le dijo a Samuel, hermano. O primero le dijo a Elí, ¿verdad? Primeramente vamos a leer lo que dice 1 Samuel 2:33 para que vean lo que iba a suceder. Amén. Le está dando una amonestación. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que primero va a entrar, el juicio va a entrar primero por la casa. Amén. Y muchos creen, hermano, que llevando una iglesia toda patas para arriba, hermano, creen que van a prosperar y van a seguir adelante, hermano. Se acaban. Yo he visto muchas iglesias, hermano, que el Señor se las cierra. ¿Por qué? Porque están patas para arriba. Porque no están llevando el orden de Dios. Amén. 1 Samuel 2:33 le dice, sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar. Fíjese, le estoy diciendo, hay alguien que no voy a cortar de tu altar. Para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud, fíjese. Todos los nacidos de su casa, porque Samuel no era nacido, él fue llevado como una promesa, como un voto. Pero le está diciendo a Elí, los nacidos
de tu casa morirán en la flor de tu juventud. Y le dice el 34, para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés, en el mismo día morirán los dos. El versículo 35 dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Aquí me gustó este versículo, hermano, el último. Me gustó lo que dice, andará siempre delante de mi ungido. De Jesús, hermano. Platicando con él. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil tomar decisiones cuando se trata de los hijos, hermano. Porque déjenme decirle, hermano, que este varón, hermano, no les llamó la atención como debía de ser. Les decía, es que están haciendo mal, yo oigo cosas, pero siguen haciendo lo malo. Pero no les llamó la atención. Y yo sé que es muy difícil tomar cuando se trata de hijos, hermano. Porque cuando están mal, tú les dices y se enojan. ¿Ya? Esta generación se enoja. Pero tienes que obedecer a Dios primero antes que a los hombres. O sea, yo sé que son tus hijos, te los dieron, pero nomás te los prestaron por un tiempo, hermano. Tienes que decirle, Señor, ahí están. Ya no sé qué hacer. Pero que no pase lo que sucedió con Elí, hermano. Que murieron, dice que van a morir el mismo día. Morirán los dos. Amén. Entonces, la historia en el capítulo 3 del llamamiento de Samuel, hermano, yo lo quiero leer porque yo quiero que usted vea la historia. ¿Sabe por qué? Que es muy importante esta historia, hermano. Porque aquí está el llamamiento de Samuel como profeta. Es un llamamiento, pero tuvo que pasar esos requisitos. Tuvo que estar delante de Elí, hermano, sirviéndole. Tuvo que estar delante de ese siervo, hermano, ayudando, trabajando, siendo constante todos los días, no importando viendo lo que estaba viendo alrededor de él. Porque usted cree que no se da cuenta, Samuel, de lo que hacían los hijos. No porque fueran hijos del sacerdote Elí, él iba a hacer lo mismo. No, yo respeto a Elí, yo estoy bajo sus órdenes y aquí estoy. Y aquí, hermano, en el capítulo 3, hermano, hay unas características de este joven, hermano, que yo me quedo, digo, wow, aparte de todo lo que vio, hermano, de todo lo que sucedió con esos hijos, hermano, todo lo malo que hacían, él seguía prosperando, él seguía obediente. Mire, vamos a leerlo en el versículo 1, 1 Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. En otras palabras, ya a Elí ya no le hacían caso. Ya no venía palabra, ya estaba escaseando, hermano. Dice, las visiones no eran frecuentes. Sí ha visto cuando las iglesias empiezan ya no hay visiones, ya no hay profecía. ¿Qué está pasando? Entonces aconteció, y el versículo 2, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Fíjese, todavía no se había apagado la vida de este hombre. Dice que él estaba, donde estaba el arca de Dios. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Estaba cerca de la presencia de Dios, hermano. Siempre, uno tiene que estar siempre en la presencia de Dios. Dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. Una otra cualidad que tiene que tener, hermano, es que cuando el Señor le llama, o cuando el siervo le llama, tiene que obedecer. Tiene que estar, amén, firmes. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Aló? Es que le digo, son cualidades que si usted quiere tener un buen ministerio, hermano, usted tiene que ser obediente. Amén.
Y muchos han tomado ventaja porque dicen, oh, es que, oh, mira, cómo me tratan, yo soy el pastor, yo creo que ya necesito un aumento de sueldo. ¿Aló? No, hermano, no es para que te sientas grande. Amén. Los siervos solamente tienen que servir a Dios, el siervo, como lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Samuel? Corrió a Elí. Y le dije, aquí estoy. Era de noche, hermano, era tarde. Pero ahí estaba firme el muchacho. Entonces, sigamos leyendo. Perdón, aquí fueron 3 veces las que le llamó el Señor, hermano. Hasta que Elí comprendió que era un llamado del Señor. Versículo siguiente. Y el Señor lo volvió a llamar a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Segunda vez. Y Samuel no conocía aún del Señor y no se le había revelado aún la palabra del Señor. Fíjense, todavía en ese tiempo, hermano, estaba en preparación y todavía no conocía muy bien del Señor, todavía no se le había revelado bien la palabra del Señor, pero estaba en preparación. Muchos de nosotros, porque aprendimos 3 versículos, hermano, ya nos creemos lo último que Coca-Cola de Arkansas. Creemos que ya podemos levantar un ministerio. No, hermano, tienes que tener una experiencia con Dios, así como la estaba teniendo Samuel. Samuel dice que no conocía, todavía no se le había revelado la palabra del Señor y todavía no conocía bien del Señor, pero ya estaba recibiendo el mensaje, ya estaba recibiendo el llamado. Amén, fueron 3 veces. Siguiente versículo. El Señor volvió a llamar a Samuel por 3ª vez y se levantó, fue Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí le comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y ahí sí se puso nervioso Elí, hermano, porque dijo, wow, la palabra de Dios está escaseando, pero ya no me usa a mí. Ya empezó a usar al muchacho. Amén. Pero como buen siervo de Dios, el Elí, no tan bueno, ¿verdad? Pero no envidioso, dijo, amén, gloria a Dios. ¿Qué más sigue adelante, hermano? Él comprendió que no era un llamado de Dios. Y ahí le dio le dio indicaciones, hermano. Le dio indicaciones a Samuel, hermano, para que cuando volviera a ser llamado por el Señor. Dice, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su aposento. Siguiente. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Siguiente. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Siguiente. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Se acuerda? Segundo capítulo que leímos al final. Ya le había dicho, ya había hablado con él, porque Dios nunca hace nada sin antes avisar. Amén. Pues le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Mire, y así hay muchos que son nuevos en el Evangelio, que no han tenido mucha experiencia con Dios y que apenas tienen sus experiencias con el Señor. Es que me da pena. Es que el Señor me dijo esto y si lo digo van a pensar que estoy loca, que estoy loco. Van a pensar que lo que el Señor me está dando a lo mejor es una ofensa para la persona. Que él tenía miedo, hermano. Él apenas tenía su primera experiencia. Y muchos en las cosas de Dios, hermano, en la iglesia, tienen miedo de hablar lo que el Señor les dice. No tiene que tener miedo, hermano, que es Dios hablando.
Y si Dios no lo cumple, pues es problema de Dios, no es suyo. Dios solamente lo quiere usar a usted. Amén. ¿Cuántos entienden eso, hermanos? Siguiente versículo. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. Ella sabía, hermano, que el Señor ya le había hablado a él. Fíjese, ya había platicado, ya estaba, Elí ya sabía que ya estaba hablándole a él en vez de hablarle a él. ¿Me entiende? Y Elí le dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. Entonces Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Y Elí le dijo: es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Ese es un buen siervo, hermano. Amén. Ahorita quiero hacer una pausa aquí, hermano. Quiero que vea esta cualidad de siervo, hermano, que sí tenía cualidades buenas porque era un siervo de Dios y Dios hablaba por medio de él. Y él reconoció, hermano, que cuando ya venía a juicio y ya había platicado Dios con él, ya no le quedaba otra. Dijo: pues que Dios haga. Él es Dios. Él hace lo que Él quiera. Amén. Entonces, una de las buenas, cuando Samuel oyó que el Señor le hablaba rápidamente, estaba al tanto del siervo, y eso también le ayudó a recibir instrucciones, hermano. Y por eso es que él, hermano, cuando oyó la palabra del Señor, hermano, cuando recibió la instrucción y recibió esa parte, como que a veces no es buena, ¿verdad? Porque a veces puedes ofender al vecino. Amén. Pero cuando Dios quiere hablar, hermano, no te va a hablar para avergonzarte. Cuando un profeta habla, hermano, habla al pueblo y la persona sabe a quién le está hablando. ¿Sí o no? La persona sabe, hermano. Cuando el profeta habla, hermano, la persona está aquí compungida, hermano, y está: perdóname, Señor. Y estás, hermano. No tienes que andarle diciendo nada. Tú, que no sé qué. No. Tal vez hay algunos, hermano, profetas que están ya más dotados y van con la persona y empiezan a ministrarlos y le dicen una palabra, ¿verdad? Pero no es para avergonzar a nadie. Esto no es para avergonzar a nadie, hermano. No es tampoco para profetizarte que vas a ser próspero. Ya eres próspero, hermano. Cuando tú sirves a Dios, ya eres próspero. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo va a llegar añadido. Amén. Es una ley que tiene Dios. Pero que el Señor te vaya a humillar delante del pueblo no lo va a hacer nunca. Nunca lo va a hacer. Y tampoco te va a decir mentiras para que luego te defraudes y te vayas de la iglesia porque dicen: es falso. Prometen y no cumplen. Y yo di mis $1,000 y no me han dado nada. Porque no leen la palabra y se pone firme ahí, ¿verdad? Para que no lo engañen. Entonces dice el versículo 19, hermano, que Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Una de las cosas que hace Dios, hermano, que cuando Él habla, Él cumple. Cuando Dios te va a decir una cosa, lo va a hacer, hermano. Si Dios te ha dicho algo que va a hacer contigo, hermano, créelo. Créelo porque lo va a hacer. No seas como aquellos, hermano, que te dicen una cosa y de repente andas buscando a ver qué te dice otra persona por otro lado, hermano. No, si ya Dios te lo dijo, lo va a cumplir. Pero tienes que pasar el proceso que pasó Samuel, hermano. No lo digo literalmente, hermano, sino espiritualmente, dentro de la iglesia. Ser constante, hermano, en las cosas de Dios para que cuando vayas creciendo, te vayan viendo y te vayan respetando porque tú vas creciendo en gracia y sabiduría de parte de Dios para que los hombres te respeten. Para que cuando ya tengas tu ministerio, hermano, y ya lo estés desarrollando, la gente va a mirar y te va a respetar. Amén. Eso es lo que sucedió con Samuel, hermano. Creció y el Señor estaba con él y no dejó de cumplir ninguno de sus palabras. Y dice en el versículo 20, y todo Israel, fíjese, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque tenía las cualidades desde niño, hermano, hasta que creció, tenía las cualidades y Dios lo confirmó como profeta del Señor y toda la gente se dio cuenta que había sido confirmado. Toda la gente, hermano.
Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Otra de las cualidades es, hermano, que no descuiden, hermano, el don que tienen, porque puedes, hermano, puedes cortar la comunicación con Dios. Y siempre tienes que tener un profeta, hermano. Fíjese, esa es una de las cosas que tiene que tener un profeta. Tener siempre comunicación con Dios todos los días. Para que el Señor te vaya revelando lo que Él quiere hablar, hermano. Porque Él te escogió especialmente para eso, para ser un vaso para hablar al pueblo. No para que seas chismoso, no, para que lo uses para glorificar al pueblo de Dios, para que levantes al pueblo de Dios, para que lo edifiques, para que lo consueles, para que lo exhortes. Amén. Para eso es el don profético, hermano. Amén. Hoy en los tiempos de la gracia, hermano, como la vida de cada uno de nosotros ya es muy diferente. No como en aquellos tiempos que, como les digo, lo llevaron a un lugar, lo prepararon, pero ahora nosotros tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Y tenemos que, los dones que nos dio el Señor, pues ya son muy diferentes para trabajarlos, ¿verdad? Pero tal vez Dios hizo, alguien de ustedes o su madre hizo un voto y tal vez lo entregaron al Señor. Yo no sé cómo pudo pasar, hermano. El llamado, cada uno de nosotros tiene un llamado diferente, amén. Vaya a Efesios capítulo 3, versículo 1, hermano. Dice la escritura aquí, hermano. Quiero que escuche bien esto, hermano. Ya hablamos de los dones, hermano. Cada uno de los dones anteriormente. Vimos cómo tiene usted, cómo fue entregado el don. Amén. Todos esos requisitos que hemos hablado las semanas pasadas. Pero ahora quiero que vea esto. Dice Pablo, hermano. El 3.1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia. Esta dispensación de la gracia, hermano, es muy importante dentro de los dones del Señor. Amén. La dispensación de la gracia de Dios que fue dada para vosotros. Ahorita le voy a enseñar qué es lo que quiere decir dispensación. Que por revelación me fue dado a conocer el ministerio tal como antes os escribí brevemente. En vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del ministerio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, solamente ciertas personas, que como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces vea bien, hermano, que el llamado que tiene, hermano, es para algo especial, amén. Y ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas del Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos. ¿Cuántos son los gentiles? Que aquí no veo ningún judío todavía. Todos somos gentiles. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces vimos que Dios dio dones a los hombres, ¿verdad? Efesios 4:11, que dice que dio 5 ministerios, los dio Jesucristo por medio de su Evangelio. Entonces somos participantes, somos partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, aquí, hermano, la dispensación de la gracia, hermano, en estos tiempos, recuérdese bien, y quiero que lo tome bien en cuenta, hermano, ya es muy diferente a lo que el Antiguo Testamento. Ahora la dispensación de la gracia, hermano, aquí dice, lo busqué en la dispensación, ¿qué es lo que quiere decir? Debe notarse que en la Biblia la palabra dispensación, que proviene del latín dispensaré o distribuir. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, hermano, le distribuye un don, ya sean los 9 dones o los dones de Jesús, los 5 ministerios. Amén. No lo confundí, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado anteriormente. Si quiere ver los videos de los 9 dones y de los 5 ministerios que Jesús dejó antes de partir arriba.
Amén. Son distribuidos. Dispensación quiere decir distribuir. Y ya le dieron a usted, cada uno de ustedes tiene un don para trabajar dentro de la iglesia. Ahora, se traducen dos vocablos griegos, que es diacobeo, como le dicen, ay, mira, ahí está el diácono. Amén. O servicio de diaconeo, servicio o oikoboía, que quiere decir administración, comisión o encargo. Mire, escuche bien esto, hermano. Esta traducción, esto lo que quiere decir, hermano, dispensación, quiere decir que usted, con los dones que le fueron distribuidos, hermano, son para administrar, para comisionar o para encargar a otros. Por eso dice que los 5 ministerios, hermano, son para que el cuerpo de Cristo, hermano, sea llevado hasta la estatura del varón perfecto. Sea perfeccionado hasta ese, porque se les está dando, hermano, una comisión, se le está administrando la palabra de Dios, se le está haciendo encargos dentro de la iglesia. ¿Para qué, hermano? Esa dispensación de la gracia, hermano, existe ahorita. En aquel tiempo todavía no existía, hermano. Ya ellos tenían que estar trabajando dentro de la iglesia ya, desde niños. Entonces que cuando Dios usa un vaso, hermano, para ser profeta, o para ser apóstol, o para ser pastor, maestros, evangelistas, son para que ellos distribuyan. El maestro, ya sea el maestro para distribuir el conocimiento del evangelio de Jesucristo. Los profetas, hermano, para enseñarle al pueblo, hermano, lo que está bien y lo que está mal, para que no vaya caminando mal. ¿Sí me entiende? No es para engancharlos, hermano, con una feria. Amén. Es para que usted camine bien dentro del camino del Señor, hermano. Amén. Y también, ya saben, los evangelistas para que traigan a aquellos que están perdidos afuera, los apóstoles para que puedan poner firme la iglesia con el ministerio, con el evangelio de Jesús. Amén. Son ellos los que distribuyen, hermano, ministran y comisionan para llevar a otros el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo ocurrió todo esto, hermano? Rápidamente. Todo ocurrió esto cuando se profetizó Joel 2:28. En aquel tiempo, hermano, ya se estaba profetizando lo que iba a suceder en este tiempo. Dice Joel 2:28, y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y no está hablando de jovencitos, está hablando de jóvenes en el evangelio, está hablando, hermano, de ancianos, los ancianos de la iglesia, verán sueños, visiones, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mire qué bonito, hermano. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dejó la tierra, hermano, dice que no nos dejó, hermano, abandonados, no nos dejó. O sea, dejó la promesa que no nos dejará huérfanos, hermano, y llegó la promesa ese día en el Pentecostés, hermano, que se cumplió la promesa, hermano, en el capítulo 2, versículo 14 de Hechos, hermano. Ahí, hermano, empieza todo lo que es la revolución de la iglesia de Cristo, hermano. Porque Jesús todavía, hermano, cuando Él se fue, hermano, cuando Él dejó los 5 ministerios, fue y hizo su trabajo, ¿verdad? Bajó a la tierra, les evangelizó a los que estaban allá abajo, se los llevó allá arriba, y después tuvo que regresar 40 días. ¿Por qué? Porque todos estaban dispersados. Todos habían ido para todos lados, hermano. Ya empezó a ir al camino de Maús, y ahí andaban 2 allí perdidos. ¿Y qué andan haciendo ustedes? Mira, este es el único que no sabe lo que sucedió. Pues ya se murió el Mesías, ya se acabó. No, la orden era que se juntaran en aquel lugar para que viniera la promesa. Y todos estaban dispersos. Se les olvidaron los 4 evangelios, hermano. A toda esta gente que traía Jesús. Se les olvidó, hermano, todo lo que les había dicho Jesús que tenía que suceder. Entonces tuvo que pasar otros 40 días con ellos explicándoles lo que es el reino de Dios. Y a Jesús, hermano, estando en la tierra, les dijo, espérense aquí.
esperen la promesa. Entonces, capítulo 2, versículo 14 de Hechos dice, bueno, ya llegó la presencia del Espíritu Santo, hermano, sobre todas esas personas y empezaron a profetizar y todo, ¿verdad? Pero dice, cuando él empezó a ver que mucha gente estaba criticándolos porque todo el mundo hablaba lenguas y todo, profetizaban. Entonces Pablo se levanta, hermano, versículo 14, poniéndose de pie con los 12, dice que alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, declarando la palabra que había dicho Joel, el profeta Joel, hermano, para este tiempo. Dice, si sucederá en los últimos días, dice Dios, los últimos días, estamos en los últimos días. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahí comienza toda la preparación del pueblo de Dios, hermano. Cuando el Espíritu Santo empieza a distribuir los dones del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, porque está diciendo, hermano, que lo va a dar a todos los hombres. Pero la regla es de que si aceptas a Cristo, te sellan con el Espíritu Santo y eres bautizado. Amén. Entonces, vemos que la cualidad, hermano, de esto, de ser un profeta, hermano, tienes que tener esas condiciones ahora en este tiempo. Aceptar a Jesús, amén. Vas a recibir dones del Espíritu Santo y por obediencia te vas a bautizar. Amén. Bautizo. Y después ya viene el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo eso. Pero Hechos 3:22, quiero que vaya ahí. Veamos cuál fue el primer profeta que hubo aquí en la tierra. Amén. En el principio, pues, del Evangelio. Aleluya. Dice el 3:22. Dice, Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Vino Jesús como profeta, como apóstol, como maestro, amén, como evangelista, que fue uno de los mejores evangelistas de aquí, hermano, de la tierra. Fue uno de los mejores maestros, fue uno de los mejores profetas. Y dice Moisés, en la ley, les dijo, bueno, en el Antiguo Testamento ya les había dicho, y los judíos sabían esto, hermano, sabían ellos que iban a mandar un profeta, pero no lo reconocieron. Dice, prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y dice el 23, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Por eso muchos judíos creyeron en ese tiempo, hermano. Muchos aceptaron a Jesús en ese tiempo, muchos judíos. Y dice el versículo 24, asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Amén. Hablamos de Samuel. Desde ese tiempo, desde Samuel hasta ahorita, hermano, se ha estado hablando. Y dice el 25, vosotros sois los hijos de los profetas. Escuche bien esto. Vosotros sois los hijos de los profetas. ¿Y un hijo qué hace? Otro hijo, profeta. Amén. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, y en tu simiente será bendita todas las familias de la tierra. La promesa está hecha, hermano. Solamente tienes que aceptar a Jesús, tienes que ser bautizado, y el Espíritu Santo va a llegar sobre ti y te va a dar dones. Amén. Somos hijos de los profetas, hermano. O sea, todo aquel, hermano, que creyó en el Señor Jesucristo, hermano, hay una promesa desde ese tiempo, hermano, desde la simiente de Abraham. Somos bendecidos, hermano. Amén. Somos hijos de los profetas, de un pacto que dio Dios, hermano, por medio de Abraham. Abraham, el padre de la promesa. Amén. Quiero terminar con esto, hermano, en Hechos capítulo 19, versículo 4.
hay una de las cosas que después de que ya la iglesia empezó a caminar, empezó a desarrollar, porque al principio cuando llegó el Espíritu Santo, hermano, todo el mundo pensaba que era profeta, fíjese. Todo el mundo pensaba porque había hablado lenguas, porque había profetizado, pero usted sabe muy bien que esto tiene que tener un orden, amén. Porque usted lo puede, a mí me puede usar para profetizar por medio de su palabra, y tal vez a algunos les profetizo así directamente su palabra, pero la escritura, hermano, nos enseña que a través del proceso de que la iglesia creció, hermano, dice que ellos tuvieron que estar estudiando entre ellos la palabra del Señor bien y acomodar lo que es el orden. Por eso Pablo, hermano, cuando viene a los corintios, hermano, él pone un orden y empieza a decirle, estos son los dones que el mismo Espíritu da, y empieza a dar el orden ahí, Y entonces ya se da uno cuenta que hay un orden y que no todos tienen el mismo ministerio ni los mismos dones, amén. Cada uno se le ha dado conforme al Señor ha querido, conforme uno puede llevarlo, amén. Entonces aquí en el capítulo 19, versículo 4, también una de las formas en que ya en ese tiempo, hermano, sucedía, era por imposición de manos, amén, de que usted podía profetizar por imposición de manos, amén. Dice el capítulo 19, versículo 4, dijo, y Pablo dijo, Juan bautizó en el bautismo, llegaron algunos que no conocían, y dice, pues si no nos explican qué es lo del Espíritu Santo, entonces Pablo empezó a explicarles ahí, hermano, y empezó a decirles cuál era el orden de Dios. Entonces dice Pablo, Juan bautizó en el bautismo del arrepentimiento, en el agua, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, fíjese bien, hay algunas de las cosas que tenemos que saber también, hermano. El presbiterio, hermano, o los hermanos que han estado ya dentro de la iglesia trabajando como ancianos de la iglesia, ellos tienen la potestad, tienen la autoridad de poder poner manos, hermano, para que ellos cuando vienen a orar, ellos impongan manos y podamos darles esa bendición que es bien preciosa delante del Señor. Amén. Hay algunos, hermano, que cuando aceptan al Señor y se bautizan, hermano, reciben la unción, el hablar en lenguas, hermano. Algo bonito, yo lo he visto en algunas personas, pero no todos nos sucede lo mismo en el momento. Amén. Hay algunos que tardamos tiempo en hablar lenguas, hermano. Hay algunos que ya todavía no conocen el ministerio y todavía llevan como 30 años en el evangelio, hermano, y todavía no sabemos cuál es nuestro ministerio. Amén. Nuestro don, nuestra gracia para el servicio del Señor. Pero solamente, hermano, tiene uno que ser constante. Amén. Y quiero también otro versículo, hermano. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona en estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Entonces, hermano, esto que hemos enseñado acerca de lo que es un profeta o lo que es un don o lo que es un ministerio, quiero que lo tomes en consideración, hermano, porque es a ti a quien te corresponde hacer tu trabajo también de parte de Dios. Amén. Quiero que tú, hermano, hagas conciencia, hermano, de que tú, si eres parte de esta iglesia, empieces a desarrollar el don. No tengas miedo. Eso te lo dio Dios. Dios te lo dio a ti para que tú lo trabajes en la iglesia, para que otros sean beneficiados. Si Dios te da profecía, di la profecía. Si no se cumple, hermano, como te digo, tú a veces ni sabes si alguien está ya compungido, hermano, o está avergonzado y es ahí, ¿me entiendes? Metido ahí entre su cabeza, entre los pies, hermano, ahí todo triste de que Dios le está hablando. No sabes, solamente tú tienes que hablar la palabra, porque tú no sabes a quién vas a edificar, tú no sabes a quién vas a consolar. Al igual que cada uno de los ministerios que tenemos, hermano, no sabemos cuando nosotros los desarrollamos, no sabemos a quién estamos ayudando.
Yo no sé ahorita a quién estoy ayudando. Yo no sé a quién de ustedes ahorita estoy edificando. Pero Dios, hermano, ha hablado la palabra y la palabra es viva y eficaz. Es cortante como dos filos, hermano. A veces sí duele, como dices, ay, ¿por qué está hablando de mí? No, yo no estoy hablando de ti. La palabra siempre va a ser directa a ti, hermano. Yo nomás te pongo la palabra como debe de ser y quiero que entiendas, hermano, que Dios ya ha designado apóstoles, profetas, pastores, maestros, dones, ministraciones. Como dice la escritura en capítulo 12:8, la iglesia ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, porque mire, los que administran dentro de la iglesia, ya sea la comida, ya sea el dinero, lo que sea que se está haciendo, hermano, también tiene que tener esto. Diversas clases de lenguas. Amén. Pues que hablan inglés y en español, hermano, que ya traducen a aquel que necesita inglés, español, traducir. Eso también ayuda mucho, hermano. Todos los dones, hermano, son para el servicio de la comunidad del pueblo de Dios. Amén. Póngase de pie un momento, hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Dios para que usted, hermano, siga siendo edificado en este lugar y podamos, hermano, servir a nuestro Señor Jesús. Amén. Que recordemos que Samuel, hermano, fue un joven, un niño, un joven, un profeta en el cual Dios lo usó, Dios lo preparó. Así como cada uno de nosotros nos está preparando cada día, hermano, decirle, Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Usa mi vida esta mañana, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor, Padre Santo, Señor. Que todo lo que tú nos diste, Señor, lo podamos poner en tus manos, a tu servicio, Señor, Padre Santo, primeramente. A tu servicio, Señor. Luego el servicio de los demás, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos, Padre Santo. Obra, Espíritu de Dios, sobre cada uno de nosotros, Señor, Padre Santo. Yo no sé si alguno tiene necesidad de oración, hermano, esta mañana. Alguien que tenga necesidad de que oremos por él. Que se sienta cansado, que se sienta con ganas de cuitear, que se sienta con ganas de decir, ya no entiendo por qué me sucede esto a mí. Pero Dios tiene todo en control, hermano. Tiene todo en control para que tú puedas seguir adelante en sus caminos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Te damos gloria, te damos honra a ti, Padre Celestial. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos, Señor. Sabemos que tú los llamaste con un propósito especial, Señor. Ayúdalos, Señor, Padre Santo, para que ellos, Padre Santo, empiecen a desarrollar su ministerio, Señor. Empiecen a desarrollar el don que tú les diste, Señor, Padre Santo, para que ellos puedan ser efectivos en la obra que tú has puesto en las manos de ellos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Te damos honor y gloria a ti, Señor, por todo, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor Padre Santo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Llévalos con bien esta mañana, Señor, y permite, Señor Padre Santo, que podamos, Señor, seguir buscando tu rostro, Señor. Seguir buscando, Señor Padre Santo, Señor, la revelación de tu palabra, Señor, cada día, Señor. Que podamos ser efectivos en todo lo que hagamos en nuestros lugares, en nuestro trabajo, Señor, en nuestros hogares, Señor Padre Santo, en tu iglesia principalmente, Señor, conforme los dones que tú nos diste, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos. Gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Bendito eres, Padre.